Buenas tardes, vamos a dar inicio entonces a esta tercera webinar del ciclo de casos exitosos de innovación, que fueron una recopilación de los proyectos de innovación exitosos que nos enviaron empresas asociadas, y que en esta oportunidad cuenta con la participación de dos empresas, Fosfoquim y Noracid, a quienes agradecemos desde ya hayan participado y aceptado esta invitación de presentar en este webinar para compartir este caso exitoso de innovación. Les recuerdo, como siempre, que este webinar va a ser grabado, por lo tanto, si pueden mantener su micrófono en silencio, su cámara apagada, va a mantener la estabilidad de la conexión, y también nos va a permitir difundir de mejor manera la grabación de este evento. Entonces, vamos a empezar con las presentaciones de hoy. La primera presentación va a ser de Fosfoquim, a cargo de Miguel Roger, quien ha presentado ya con nosotros algunas veces. De todas maneras, lo voy a presentar como se debe. Miguel es ingeniero agrónomo y magíster en administración de empresas. Tiene más de 15 años de experiencia en temas relacionados con fumigación, con fosfina en particular, en distintas industrias y distintos tipos de fumigación como granos, frutos secos, frutas y vegetales frescos. Ha participado también en temas relacionados con la operación, investigación, desarrollo tecnológico y promoción de tecnologías de fumigación desarrolladas por Fosfoquim, así como también aspectos regulatorios en cooperación con la industria y también con entes gubernamentales. Miguel es gerente de negocios de Fosfina y asesora en el uso y promoción de tecnologías de fumigación con fosfina en Fosfoquim, ¿no es cierto?, para países como Estados Unidos, Australia, Latinoamérica y otros países donde se ocupa esta tecnología de fumigación. Así que, Miguel, sin más, te dejo con el micrófono en la presentación para que nos ilumine esta tarde. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los asistentes de esta charla. Ya, como comentaba Sergio, ya hemos estado en alguna de estas presentaciones, así que vamos a tratar de no repetir mucho lo que hemos presentado en el marco de los premios de conducta responsable. Hoy día les quiero presentar con respecto al desarrollo de equipos de monitoreo de gases que hemos estado desarrollando acá en Fosfoquim desde hace un par de años para el monitoreo de gases en nuestras plantas industriales y en nuestros procesos operativos, principalmente también relacionados con el tema de fumigación. ¿Ya? Algunas breves palabras sobre Fosfoquim. Nosotros somos una empresa chilena, estamos operando desde el año 86, dedicado a la producción y desarrollo de tecnologías, equipos y productos relacionados con la química del fósforo y el azufre. Ahí está nuestro core business. Hoy día nosotros participamos principalmente en tres rubros de la industria: minería y metalurgia, donde tenemos una buena parte de nuestra operación; la industria química en general, como proveedores de productos químicos y materias primas para diferentes procesos; y en la agricultura, en donde tenemos desarrollado, por una parte, lo que es producción agrícola, pero también temas relacionados a la protección de alimentos y productos almacenados en post cosecha, donde desarrollamos tecnologías relacionadas con la aplicación de fosfina como fumigante para el control de insectos en estos productos. ¿Ya? Nosotros hoy día contamos con dos plantas productivas acá en Chile, nuestra planta Padre Hurtado, aquí en la afuera de Santiago, nuestra casa matriz, donde tenemos buena parte de la producción, y una segunda planta productiva en Talcahuano para la producción de sulfidrato de sodio. Entrando en materia, la detección de gases es una herramienta fundamental en rubros como la química o en rubros asociados al tema de fumigación, en donde contar con una medición oportuna y precisa de los gases en el ambiente o relacionado a los procesos productivos se torna una herramienta fundamental tanto en el control de las operaciones y también en las estrategias de seguridad y salud ocupacional que podemos implementar en nuestras instalaciones. ¿Ya? Nosotros, propiamente tal, como Fosfoquim, tenemos principalmente riesgo de emanaciones de dos gases tóxicos en nuestros procesos, que son gas sulfídrico y fosfina, por lo que hace años contamos con equipos de medición de gases, y la medición de gases siempre ha sido algo que hemos estado trabajando en el marco de nuestras operaciones, ¿ya? Especialmente en nuestras operaciones de fumigación, que se desarrollan en instalaciones de los clientes o trabajos de instalación en el rubro minero o químico, o los trabajos de mantenciones o pruebas pilotos. Siempre se hace necesario contar con monitoreo de gases para poder controlar los procesos y los riesgos asociados a estos procesos productivos. Y en este tipo de trabajos, como la fumigación, mantenciones, pruebas pilotos, usualmente son trabajos relativamente cortos, en los cuales no se justifica hacer una inversión para tener monitoreo fijo de gases como una instalación definitiva.
Por lo tanto, a veces nos encontrábamos con que no podíamos llevar los estándares de seguridad y control de las operaciones que uno quisiera tener hacia estas operaciones, digamos, más remotas, un poco fuera de los bordes de nuestras instalaciones fijas. ¿Ya? A nivel comercial y a nivel mundial, uno puede encontrar una gran variedad de equipos de detección, tanto estacionarios como portátiles. Los portátiles probablemente siendo los más comúnmente utilizados, estos equipos que se ponen en la solapa de los operadores y que pueden medir la concentración de gas en forma instantánea, para variados componentes, en el fondo, que podemos encontrar en diferentes realidades industriales. ¿Ya? Uno de los problemas que encontramos es que en muchos casos estos proveedores, sobre todo cuando nos pasamos al lado de sensores estacionarios, porque los monitores portátiles están tal vez un poco más solucionados, pero los monitores estacionarios es que usualmente los proveedores te venden el sensor de gas propiamente tal, y la integración alrededor tiene que uno ingeniárselas y en el fondo y desarrollar esto para poder hacerlo que trabaje con nuestro equipo, bajo nuestras instalaciones, que emitan las alarmas a los niveles que uno quiere. Usualmente estos equipos también requieren equipamiento especial para la configuración y calibración de los sensores, lo cual también hace un poco más complicada su implementación, y normalmente con posibilidades de integración limitadas, en los mejores casos probablemente ofreciendo 1 o 2 contactos de alarma según el nivel de gases que uno pueda tener. Todas estas condiciones hacen que la implementación y la adopción de sistemas de mediciones de gases sea más dificultosa, sea más cara, y por lo tanto en muchos casos, y sobre todo, como digo, en estos casos en los cuales se requieren mediciones de gases tal vez por corto tiempo o fuera de las instalaciones de la empresa, sea difícil implementarlo y muchas veces simplemente no se logran. ¿Ya? Entonces, con esto en vista, en el fondo, y con las necesidades que nosotros tenemos, definimos cuál era la necesidad. Y aquí empieza un poco el wishlist de todo lo que uno le gustaría tener en un equipo, digamos. Evidentemente queremos tener medición precisa y oportuna en tiempo real de los procesos que estamos tratando de controlar. Necesitamos sistemas de alarma a nivel local que le puedan advertir a los operadores de los riesgos a los cuales pueden estar expuestos, o las condiciones operacionales a las cuales están trabajando las plantas. Pero también queremos tener, en el fondo, comunicación fuera del alcance local, hacia otros interesados dentro de la organización. Transmisión de datos a los diferentes interesados. Y para eso tenemos que poder, sobre todo pensando en estas instalaciones más temporales, versatilidad en los sistemas de conexión a Internet, no solamente vía cable o Wi-Fi o teléfono, tenemos que tener todas las opciones abiertas. Sistemas de alarma remota, que nos pueda mandar un correo electrónico, un mensaje de texto cuando algún parámetro sale de los límites aceptables de la operación. Y un tema que es probablemente una de las cosas que más echábamos de menos y que más nos hubiera gustado tener, es la posibilidad de operar otros equipos dados las concentraciones de gases que podemos tener en el ambiente. Por ejemplo, de tener una bomba, activar una alarma, activar un sistema de extracción de aire en base a las condiciones o niveles de gas que estábamos midiendo en las instalaciones. Y todo esto, por supuesto, tiene que ser plug and play, porque uno tiene que ir, enchufarlo y que esto funcione rápidamente para poder suplir la necesidad. Entonces, la lista de intereses es bastante amplia y tratar de cumplir con todo eso no era tan fácil. Ahora, como yo mencionaba, ¿dónde partimos nosotros este proyecto? Nosotros contamos con medición de gases estacionarios en nuestra planta desde hace muchos años. Y en el fondo los equipos con que contábamos cuando empezábamos este proyecto, un poco lo que se muestra aquí en esta imagen, en el fondo un equipo con un sensor que compramos a un fabricante de sensores, y después una integración realizada por nosotros. Estos equipos en el fondo nos permiten una medición en tiempo real con un sistema de alarmas sonoras y visual de alcance local, sin registro histórico de datos y sin capacidad de transmisión de datos. O sea, básicamente tenemos una bocina, baliza, si se activan las alarmas, en el fondo, pero tiene alcance local, no hay transmisión o envío de alarmas a áreas remotas. ¿Ya? Y por lo tanto, estos sensores normalmente ubicados en las inmediaciones de las áreas de producción, donde están, por supuesto, las posibilidades de emanación. No son equipos que puedan estar en una zona donde no haya gente, porque no hay quien escuche la alarma o reciba la alarma de que hay algo que se está escapando fuera de control. ¿Ya? Entonces, con estos equipos de donde partíamos, con esta necesidad que queremos, empezamos a desarrollar un primer equipo, en los cuales, si se fijan, ocupamos los mismos sensores que estábamos ocupando en la planta, pero tratamos de tomar este equipo que es de característica estacionaria y le dimos, en el fondo, una vuelta de tuerca para que darle la portabilidad, en el fondo, de poder tomar este equipo, llevarlo, enchufarlo y en un tiempo de 2 minutos
en este caso, estuviera operando y midiendo concentraciones de gas. Y a este equipo, además de mantener las condiciones de alarma, de alarma sonora y visual de alcance local, le incorporamos un sistema de mensajería y transmisión de datos, con lo cual, en el caso que se generase una alarma, este equipo nos manda un email o un SMS indicando que se superó cierto nivel de concentración de gas. Y este equipo además nos mantiene un registro histórico, por lo cual podemos ir y revisar la historia, qué es lo que pasó, y ese registro histórico también, en el fondo, se puede enviar vía email con la periodicidad que uno defina a los diferentes usuarios para poder tener acceso a la información. Como se puede ver, y probablemente la parte estética no es el fuerte de este equipo, así que seguimos en el fondo avanzando en el desarrollo y generamos una segunda versión de estos equipos, en la cual nos enfocamos principalmente en achicar este equipo, hacerlo más liviano, más portátil. En ese sentido, cambiamos el sensor. Si se fijan acá, ya tenemos un sensor mucho más pequeñito que mantiene la naturaleza del sensor, sigue siendo una celda electroquímica, pero en el fondo con otro proveedor, con un sensor bastante más pequeño. Incorporamos una pantalla, en el fondo, en este caso en el equipo, donde se ve con mejor iluminación que la pantalla que teníamos anteriormente, la concentración en tiempo real. Mantuvimos los sistemas de alarma locales y se generan versiones tanto para Fofina, para cubrir nuestras operaciones de fumigación, pero también para gas sulfídrico, pensando en un proyecto que les voy a mostrar un poco más adelante de implementación de una red de monitoreo de gases en nuestra planta Padre Hurtado. Uno de los grandes problemas, digamos, que teníamos con este equipo, con esta segunda versión, que todavía manteníamos, es que el envío de registro vía email, en el fondo, era poco amigable, en un formato de un archivo separado por comas que hay que trabajarlo, transformarlo a Excel, generar los gráficos para poder analizar un poco más la información, y por lo tanto nos decidimos seguir avanzando en este desarrollo, a ver cómo podíamos mejorar también ese aspecto y darle un rango de uso un poco más amplio al equipo. ¿Ya? Y ahí nos fuimos a esta segunda generación de sensores, que es donde estamos hoy día, en donde los principales focos fue mejorar la visualización y transmisión de datos. ¿Ya? Hoy día el equipo ya incorpora una pantalla touch de 4 pulgadas, en el fondo los números son bastante grandes, se pueden ver de bastante lejos. El color de la pantalla, por ejemplo, el color del fondo de la pantalla cambia de acuerdo a los niveles de concentración medidos. Cuando pasamos a un primer nivel de alarma, el fondo de la pantalla cambia amarillo. Cuando pasamos a un segundo nivel de alarma, cambia rojo. Por lo tanto, desde bastante lejos se puede ver las concentraciones a las cuales estamos, o los riesgos a los cuales estamos expuestos. Se cambió toda la arquitectura de control, y aquí pasamos de tener en el fondo un sensor que entrega una señal de 420 mA con una pantalla que la lee y el módem que funcionaba como cosas completamente aparte. En este caso nos cambiamos y pusimos un PLC propiamente tal, bien integrado con su módem de grado industrial, en el fondo, que nos permite tener una conectividad de Internet de las Cosas, IoT, por medio de conectividad 2G, 3G, 4G, Wi-Fi y Ethernet en este momento, con lo cual podemos ir y poner este equipo prácticamente en cualquier parte y poder conectarnos a Internet y poder empezar con la transmisión de datos. Adicionalmente, un tema que también nos pasaba es que a veces estos equipos están en una faena minera bastante lejos y hay que hacer alguna calibración, algún ajuste de parámetros, en el fondo. Eso antes había que hacerlo presencialmente y tenía que viajar un técnico a ver estos equipos, en el fondo. Hoy día implementamos también, a través de este módem de grado industrial, un puente de comunicación VPN que nos permite hacer mantención remota, búsqueda de fallas, actualizaciones de software, cambio de configuraciones, todo en forma remota, de forma bastante más fácil y más económica, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Un poco, y sin querer meterme en esta tierra que es medio árida de la tecnología de la información, en el fondo lo que hicimos con este equipo fue implementamos bajo la plataforma Azure de Microsoft un hub IoT, el cual recibe los mensajes desde nuestros equipos, que los transmitimos, como digo, 2, 3, 4G, Wi-Fi o Ethernet, y esto en el fondo, y generamos una aplicación web que puede funcionar en móviles o en computadores, la cual consulta estos datos, digamos, que son almacenados en una base de datos, y podemos ver los datos en tiempo real en cualquier momento. Y adicionalmente, este Hub IoT también tiene una interfaz de eventos, en las cuales, si es que algún parámetro se sale de alguno de los parámetros aceptables de operación definidos por el usuario, también te manda email o te genera alarmas para notificarte de que hay algún problema. Y junto con todo esto, la habilidad de poder poner este puente
VPN para poder hacer el tema de soporte remoto, hace que estos equipos hoy día en terreno sean bastante más fáciles de mantener, operar y también de visualizar los datos hacia los diferentes usuarios de la organización. Cuando desarrollamos la aplicación web, en el fondo de este portal IoT para poder visualizar los datos, nos tratamos de poner en el fondo, pensar un poco más allá tal vez de lo que necesitamos nosotros propiamente tal, como usuarios de nuestros propios sensores, sino que también pensando en qué pasa con nuestros clientes. Y en ese sentido hicimos una arquitectura descentralizada de administración de este portal, en el cual en el fondo tenemos diferentes niveles de usuarios con diferentes tipos de permisos. Entonces un cliente nuestro puede tener sus sensores, puede comprar sus sensores y puede él administrar accesos para otros usuarios dentro de la organización o generar alarmas dentro de su organización que puedan tener acceso a esos sensores, por lo cual esta aplicación es bastante versátil y es bastante también escalable hacia diferentes desarrollos que podamos ver hacia el futuro. Cuando un cliente entra, un usuario entra a esta plataforma, en el fondo ve todos sus sensores, los sensores a los cuales él tiene acceso, por supuesto, en el fondo, y puede ver rápidamente en pantalla cuáles son las concentraciones en cada uno de estos sensores para tener una visión bastante rápida de qué es lo que está pasando en su planta, en su instalación. ¿Ya? Al ingresar a uno de los sensores puede ver rápidamente las concentraciones en una escala de tiempo, puede configurar por supuesto diferentes niveles de visualización o ventanas de visualización para ver los datos, puede descargar los datos, crear reportes de proceso para poder llevar trazabilidad de estos datos. Y estos datos permanecen en esta plataforma IoT por hasta 7 años, por lo tanto podemos ir y rescatar información histórica en forma bastante fácil durante el ciclo de vida de los sensores. ¿Ya? Otro tema que fue muy importante cuando definimos esta plataforma es que diferentes usuarios dentro de la organización o dentro del mismo cliente pueden tener diferentes necesidades. Por lo tanto, para un mismo sensor que tal vez está midiendo gas sulfídrico en una planta o está midiendo fosfina en un ambiente de fumigación, dependiendo de los interesados o los consumidores de datos pueden tener diferentes intereses. Por lo tanto, nos propusimos también en esta plataforma que los clientes pudieran establecer alarmas para sí mismos. Tal vez tener, evidentemente, en el caso de gas sulfídrico, llegar a 8 ppm, que son los límites desde el punto de vista de seguridad de las personas, evidentemente probablemente le va a interesar a todos saber cuando lleguemos ahí. Pero tal vez al jefe de planta le interesa una información mucho más fina y quiere saber tal vez cuando llegamos a 2 ppm. Entonces, ese cliente puede hacer su alarma, en el fondo que lo pongo aquí como una alerta temprana, en el fondo para tener una notificación cuando lleguemos a ese nivel, que puede ser un nivel de interés para él, de acuerdo a lo que él está viendo, lo que él está tratando de entender que está sucediendo en la planta. Otro tema que también, como mencionaba al principio, es la integración, que es de interés cuando uno desarrolla estos equipos, es poder integrar estas tecnologías con el entorno, con los equipos que están en la planta, con los sistemas de alarma que están en la planta, con las mismas otras cosas que están a su alrededor. Por ejemplo, en estos equipos decidimos, en el fondo, sacrificamos un poco tal vez el tamaño, generando un equipo que fuera un poco más grande, pero que nos permitiera tener suficiente espacio para poder tener contactos disponibles en el fondo o puntos de conexión disponibles para, por ejemplo, en este caso que es una prueba que estamos haciendo a nivel industrial, de tener la adición de un reactivo de flotación en una planta de flotación minera, de acuerdo a las concentraciones de gas sulfídrico que existan en las inmediaciones. Con lo cual, en el fondo, si es que se escapa algún parámetro y la concentración de gas sulfídrico empieza a subir más allá de los límites aceptables, se para la dosificación del reactivo, controlando el riesgo. ¿Ya? De la misma manera, se pueden, como decía, conectar a sistemas de extracción o sistemas de ventilación forzada. Podemos replicar señales, por ejemplo, y esta señal que genera el sensor la podemos replicar para poder enviarla a una sala de control existente. Y eso nos da bastante flexibilidad en términos de lo que podemos o lo que no podemos hacer. Incluso, que eso también es un tema bien interesante, voy a volver un segundo atrás. La publicación de los datos de estos equipos funciona, si lo hacemos como en una analogía con las redes sociales, uno publica algo y después el cliente está suscrito a esa publicación. ¿Ya? Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, un cliente que tiene o un usuario que tenga un sistema de IoT implementado en el cual los mensajes sean compatibles, lo cual nosotros estamos jugando un lenguaje MQTT que es bastante universal en este estándar,
ellos podrían consumir datos directamente, por ejemplo, sin pasar por nuestra plataforma. Por lo tanto, también podría aquí colgarse un cliente externo y tomar un dato y llevarlo y publicarlo en una aplicación de ellos, con lo cual también se abre bastante flexibilidad hacia las cosas que uno puede hacer hacia adelante. Le comenté, este desarrollo, en el fondo, uno de los objetivos que nosotros teníamos también era desarrollar un sistema de monitoreo para nuestra planta. Esta es una vista aérea de nuestra planta en Padre Hurtado, son 5.2 hectáreas aproximadamente, con un entorno industrial, pero también residencial, donde trabajan aproximadamente 140 personas. ¿Ya? Y nosotros, con el desarrollo de estos monitores, como decía, el 2017 contábamos ya con algunos equipos de monitoreo, que son los que se ven aquí como puntos azules, que era lo que teníamos hasta el 2018, y en el fondo en el 2019 incorporamos de los equipos de la segunda generación de estos equipos de sniffer, que son los que miden gas sulfídrico, y este año 2020 estamos completando 8 sensores más, perdón, en nuestra planta, llegando a un total de 14 sensores de gas sulfídrico en todos los puntos de nuestra planta, por supuesto centrados en los puntos de producción, pero también en los puntos del entorno que pueden afectar a nuestros vecinos, para estar bien seguros de qué es lo que está pasando y poder cuantificar o magnificar alguna desviación en los procesos productivos que pudiera afectar a nuestro entorno. ¿Ya? Esta red de monitoreo además la complementamos en el caso de nuestra planta con una estación meteorológica, la cual puede medir variables como velocidad y dirección del viento en todo momento, con lo cual podemos acoplar estos datos en el fondo junto con las mediciones de gases que tenemos en los diferentes sensores, nos permite entender de mejor manera la magnitud y la extensión de los eventos o desviaciones que podamos tener y la magnitud del impacto que podemos tener en nuestro entorno, lo cual nos da una herramienta bastante robusta para poder evaluar el impacto de nuestras operaciones. ¿Ya? Ahora, ya habiendo desarrollado estos equipos, en el fondo llegué un poco hacia dónde sigue esto, porque esto es un proyecto que finalmente no para y seguimos avanzando hacia otros proyectos y avanzando hacia otras esferas. Nosotros hoy día, como decía, ya tenemos estos medidores de gases para gas sulfídrico y fosfina, que son nuestros principales gases de interés en nuestras operaciones, pero ya teniendo esta plataforma, la plataforma en el fondo del equipo de monitoreo propiamente tal y la plataforma de esta plataforma de IoT, donde podemos visualizar y compartir estos datos que vamos generando. Hoy día podemos ver y estamos trabajando en la ampliación de los rangos de estos equipos de medición de gases ambientales, expandiéndonos hacia otros gases que pudieran ser de interés como cloro, cianuro, amoníaco, óxido de etileno, dióxido de carbono, o compuestos orgánicos volátiles y otros más que puedan ser de interés no solamente en la industria, sino que también en otras industrias como el amoníaco en los frigoríficos, o en plantas de tratamiento de agua, o compuestos orgánicos volátiles en la industria de hidrocarburos u otros desarrollos que pudieran ver ahí. También, ocupando esta misma plataforma, avanzamos en un segundo equipo de monitoreo, que es un equipo de monitoreo que no es... los equipos de monitoreo que les he presentado hasta ahora son equipos de monitoreo de gases ambientales por difusión. En el fondo tengo el sensor expuesto al ambiente y mide lo que esté directamente en el ambiente. Avanzamos también hacia una segunda etapa, y esto pensando también principalmente en nuestra flota de equipos de fumigación, pero también puede tener alcances en otros rubros industriales, con respecto a poder monitorear gases, pero en el fondo con un equipo que sea multizona, que incorpora ya una bomba de muestreo, y por lo tanto yo lo puedo conectar a diferentes puntos en una instalación o en una planta industrial, para poder ir monitoreando con periodicidades de, por ejemplo, cada 5 minutos, qué es lo que pasa con las concentraciones en diferentes áreas. Esto, el foco principal, hoy como menciono hoy día, es el tema de fumigación, para poder medir cómo están las concentraciones de gases, por ejemplo, en un molino o en un barco, en diferentes puntos de las bodegas de los barcos, pero también puede tener opciones en otras áreas, y este es un equipo que ya lo concebimos como un equipo totalmente portátil. De hecho, lo metimos adentro de una de estas cajas tipo Pelican para poder transportarlo y llevarlo a cualquier parte, y se instala en el marco de estas operaciones, como digo, de fumigación. Ya ni siquiera es un equipo que se cuelgue, sino que es un equipo de sobremesa. Y también, habiendo desarrollado para este proyecto esta plataforma de conectividad para poder recibir datos, en el fondo hemos estado también trabajando en incorporar esta habilidad de poder transmitir datos y implementar esta conectividad IoT en toda nuestra gama de equipos de fumigación, con lo cual esta plataforma también en el fondo nos presta servicio, y este desarrollo en el fondo lo podemos ampliar y utilizar
en otras gamas de equipos y en otras de las operaciones en las cuales estamos operando. Eso era principalmente lo que les quería contar con respecto a este proyecto de desarrollo, y quedamos atentos si hay alguna consulta, alguna pregunta que nos puedan querer hacer al respecto. Muchas gracias, Miguel. Ahí vamos a estar atentos si es que se diera alguna pregunta por el chat. Les recuerdo a los socios que por el chat pueden hacer preguntas. Todavía no llega a ninguna, pero quería yo hacerte una pregunta, Miguel, con respecto al cambio de esto o al ampliar los sensores para otros gases. ¿Esos eso sería un tipo de sensor o un monitor con varios sensores, o tendría que ser como por cada uno de los gases? ¿Serían distintos sensores? La verdad es que se puede hacer un poco por las dos cosas. En el fondo va a depender un poco de lo que uno necesite y de los requerimientos que tenga el ambiente industrial. Definitivamente nuestros equipos tienen la posibilidad, si nosotros necesitáramos incorporar, no sé, 4 sensores de gases diferentes en un mismo equipo, lo podemos hacer. No tenemos un problema en ese sentido. Sí se requieren, cada gas requiere normalmente su propio sensor, por lo tanto hay que incorporar más sensores. Podría eventualmente eso afectar un poco el tamaño de los equipos, pero es algo que se puede hacer, definitivamente. Afortunadamente, una de las cosas que hicimos al pasar a la segunda generación de equipos, como mencionaba, fue cambiarnos a una arquitectura de PLC que nos ha dado bastante buen resultado y es bien escalable. O sea, podemos seguir agrandando estos equipos y poder meterle más funciones, más sensores en el caso que se requiere. Y con respecto a los sensores portátiles, estos necesitan una fuente de energía muy sofisticada, o puede ser una fuente de energía más baja, pensando en que gracias, algunas veces se necesita monitorear gases en el ámbito de una emergencia. Entonces, ¿cómo se puede o cómo se podría aprovechar eso en este tema? A ver, nosotros estos equipos los hemos concebido con fuentes de poder amplias. En términos, podemos funcionar desde 85 volts hasta 240 volts. O sea, energía domiciliaria es lo que se requería para poder operar estos equipos. Ahora, el consumo eléctrico de estos equipos es bastante bajo. Estamos hablando, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que andamos por algo así como 50 o 60 watts. O sea, este es un equipo que en el fondo se podría incorporar, por ejemplo, con un módulo, con una batería de 12 volts tipo vehicular, digamos, con un inversor de fase, y poder generar un equipo que pudiera tener una fuente de energía propia, digamos, con batería. Pero en general 220 volts es como lo tenemos concebido los equipos hoy día. Aquí llegó una pregunta, Miguel. Dice si los equipos estos son desarrollados solo para cliente interno, o sea, solo para ustedes, o tienen también una versión comercial. La verdad es que, como mencionaba en el proyecto, partimos pensando en el desarrollo para nosotros, pero después de ver todo lo que hemos desarrollado, vemos que es un equipo que definitivamente tiene potencial desde el punto de vista comercial, y hoy día lo estamos ofreciendo. O sea, de hecho, ya desde la primera versión funcional, en el fondo, de equipos, hemos estado ofreciendo estos equipos tanto en diferentes formatos, como formatos tipo arriendo hacia clientes nuestros, pero también como venta a clientes terceros para monitorear hasta ahora gas sulfídrico y fosfina, pero como digo, en el fondo cambiar estos sensores y poder adaptarlos para medir cloro o SO2 o dióxido de carbono, amoníaco, es un tema bastante simple, y por lo tanto se nos abre también una línea de negocio nueva con estos equipos hacia afuera. Así que definitivamente me pueden contactar si alguien tiene interés por ese tema. Gracias, Miguel. Y por último, la pregunta que hacemos en el contexto de este ciclo de charlas, que tiene que ver con innovación. Si tuvieron algún uso de algún instrumento Corfo o alguna, ¿cómo se dice?, de estas iniciativas de fomento como Ley I+D para el desarrollo de este proyecto. Lo que más hemos ocupado en este proyecto es Ley I+D, ¿ya? Los proyectos Corfo, los proyectos de este tipo de proyectos, usualmente pueden ser, hay que saber utilizarlos. Lo conversamos en la charla anterior. Hay que saber utilizarlos para poder sacarles provecho realmente, porque a veces tienen rangos, cuando son un poco rígidos en términos de los ámbitos que uno puede ocupar las platas, o incluso en algunos casos yo creo que eso ha mejorado bastante. Antes casi te pedían saber al inicio del proyecto a dónde iba a llegar, y la verdad es que la innovación se mueve un poco y va culebreando, por así decirlo, y uno tiene que ir acomodándose a los resultados que va obteniendo y a dónde te va llevando.
Y en ese sentido creo que la ley I+D es la que te entrega mejor flexibilidad en ese sentido. Uno puede ocupar un marco tal vez un poco más amplio y te permite más flexibilidad en términos de cómo ir ocupando los recursos y cómo poder ocupar los incentivos de fomento a la innovación que existen ahí. Súper, muchas gracias Miguel, nuevamente felicitaciones y agradecemos que hayan compartido esta experiencia nuevamente con los socios y creemos que es de gran valor que tengamos estos ejemplos, ¿no es cierto?, para los socios. Así que Muchas muchas gracias gracias. por la posibilidad y estamos a la orden de lo que se necesite. Y bueno, para continuar con este webinar, ¿no es cierto?, vamos a dejarle entonces la palabra a don Helio Barraza Cortés, el ingeniero civil químico de la Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña como subgerente de operaciones de la empresa Noracid, pronto cumplir de años de antigüedad en la compañía. Muchas gracias, Helio, por sumarte, por compartir también esta experiencia de Noracid y te dejo con el micrófono y la cámara para que puedas compartir la presentación. Okay, gracias Sergio por la presentación. Felicitaciones a Miguel, tremenda presentación, muy interesante. Ahí el desarrollo como de un problema interno se llega a una solución que puede incluso ser comercial, así que felicidades. Ok, nosotros en esta oportunidad de Proyecto de Innovación les queremos mostrar cómo desarrollamos un equipo internamente para solucionar un problema que se nos generó, el cual voy a detallar un poco más adelante. Una pequeña agenda, contarle un poquito quién es Noracid, dónde estamos, lo que hacemos, contarles nuestro proyecto que le llamamos función auxiliar y también contarles un poquito de nuestra experiencia con Corfo. Ok, Noracid es una empresa que está ubicada en el norte de Chile, Quillones, y yo diría que somos la primera empresa, ¿no es cierto? Noracid se dedica a la producción de ácido sulfúrico, producto de su proceso productivo genera energía eléctrica. Somos la primera empresa a gran escala que existe en Chile en este tipo de producción. Y como dije, estamos aquí ubicados en Mejillones. Un poco lo que somos, como le dije, nos dedicamos a la producción de ácido. Somos una compañía de envergadura en términos de producción de ácido. Nuestra producción anual se estima en 720.000 toneladas de año ácido. Nuestro proceso es producir, ¿no es cierto?, ácido a partir de la combustión de azufre. Entonces somos un consumidor de azufre que principalmente importamos desde países como Estados Unidos, Qatar, por ejemplo. ¿Ok? Y por lo tanto, como somos tenemos un galpón, ¿no es cierto?, que nos permite almacenarse en 1.000 toneladas de ácido. Los que conocen Mejillones, es un galpón imponente que se ve desde acá de la bahía. Y, como les comenté antes, producto de nuestra producción de ácido, somos una compañía sustentable que nos permite generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica, parte se consume y otra parte se inyecta al sistema interconectado. Contarles un poquito de nuestra estructura. Nosotros somos parte de una sociedad que nuestros accionistas son principalmente el grupo Delphi y una fracción del grupo Fonapen, ¿no es cierto?, que tiene partes iguales dentro de la estructura de propiedad. Un poquito de nuestra historia. Nosotros somos una compañía joven, nace ahí el 2007, ¿no es cierto?, para impulsar este proyecto que buscaba, ¿no es cierto?, suministrar ácido sulfúrico de forma local. Y en el 2010 parte de nuestra construcción, tuvimos ahí hasta el 2012, a mediados del 2012 iniciamos nuestras operaciones, o sea, llevamos 8 años y medio en operación. Y ahora les quiero contar un poquito cómo nos vimos enfrentados, ¿no es cierto?, a buscar soluciones a un problema que se nos generó en los inicios de nuestra historia. Y antes, contarles un poquito de nuestro proceso productivo, para ponerlos en contexto. Como les dije antes, nosotros generamos ácido a partir de la combustión de azufre, azufre que llega en barco. Este es descargado en Puerto Mejillones, se transporta por correos transportadoras hasta nuestra planta, se almacena en un galpón que es cerrado, que tiene 100.000 toneladas de capacidad. Ese azufre, que es un azufre sólido, que viene en pellet, se funde, se filtra, luego se combustiona en este horno de combustión
Y aquí vamos a generar SO2. Ese SO2 se convierte en un convertidor catalítico de 4 pasos y luego pasa a la etapa de producción de ácido. ¿Ok? Entonces esa es nuestra línea de producción de ácido sulfúrico. Todos estos procesos, tanto el de combustión como el de conversión, son procesos exotérmicos. Entonces todo ese calor que se genera producto de la producción de ácido se recupera. Y acá lo tenemos. Se recupera y se genera vapor. Y con ese vapor vamos a generar energía eléctrica en torno a los 26 megas. Parte de esa energía eléctrica se consume internamente en planta y la otra parte se exporta al sistema interconectado. ¿Ya? Me voy a situar en este proceso, en el proceso de fusión, que es, como les dije antes, pasar de estado sólido el azufre a una fase líquida. Y ahí donde desarrollamos un proceso que nos permitió, ¿no es cierto?, resolver una problemática que se nos había generado al inicio en la etapa de puesta en marcha de la planta. Un poquito contarles el problema. Nosotros a los inicios de las operaciones de Horacio tuvimos un retraso en la puesta en marcha y teníamos ahí un par de contratos ya listos por el suministro de azufre, el cual no pudimos retener en origen. Y finalmente nos vimos con la obligación de almacenar azufre a la intemperie. Yo les puse la primera foto que está en la parte superior. Es el almacenamiento de azufre en Canadá. El azufre se almacena a la intemperie en Canadá. Así que encontramos que almacenar azufre a la intemperie en Mejillones no necesariamente era una mala idea. Así que acopiamos 50.000 toneladas aquí en Mejillones. Los que conocen Mejillones es una zona que está a orilla de playa, ¿no es cierto? Y durante algunos periodos del año hay bastantes tormentas de arena. Entonces, lógicamente, con el tiempo y con estas pequeñas tormentas de arena que se generan, se nos empezó a contaminar el azufre. Y finalmente, cuando lo quisimos reprocesar nuevamente, era un azufre que tenía en torno a los 10 kilos de arena y algo de piedra. Nuestro proceso productivo no está pensado para procesar estos tipos de azufre, sino más bien está pensado en azufres de alta calidad, que son los que se obtienen de los procesos de la refinación del petróleo. Entonces nos encontramos con un problema de 50.000 toneladas y con el desafío de qué hacer con ese azufre. Entonces, internamente comenzamos a buscar soluciones. Lo primero que intentamos hacer fue separar las piedras y la arena del azufre sólido. No fue exitoso, probamos ahí con unos arneros, hicimos hartos intentos. Así que en vista que no era una alternativa separarlo en fase sólida, dijimos, ok, exploremos alternativas de cómo separar estos contaminantes, tanto arena como piedra, del azufre en forma líquida. Como les dije, nosotros partimos del 2012. En esa época en Chile habían 2 plantas pequeñas, plantas antiguas, las cuales habían sido diseñadas para tratar azufre mineral. El azufre mineral tiene una pureza como el 80%, entonces ellos sí tenían más experiencia en tratar azufres contaminados, pero claro, eran tecnologías antiguas, más rudimentarias, pero igual las miramos y ellos tenían procesos similares. Entonces usaban unos pozos para fundir, fundían el azufre y todas las impurezas que tenía su azufre, luego decantaban en esos pozos y para continuar con la producción se cambiaban al pozo que está al lado, entonces iban alternando estos pozos y les permitía que las impurezas decantaran. Era una solución bien básica, entonces de ahí un poco pescamos este concepto y dijimos, ok, si necesitamos eliminar impurezas de azufre líquido, tenemos que dejarlas decantar. También invitamos a proveedores extranjeros, ¿no es cierto?, que se dedican un poco al mundo de la fusión de azufre. No se atrevieron a participar de un proceso de ingeniería porque era complejo, no había experiencia en el manejo de las piedras. Entonces, ok, desarrollamos la idea in-house, que siempre le dimos ahí un par de vueltas. Como les dije, hicimos pruebas de laboratorio, entonces dijimos, ok, el azufre a 140 grados Celsius tiene un comportamiento muy similar al agua, la viscosidad es bajita, entonces naturalmente
si yo tenía sólidos con piedra, voy a fundir, estas piedras van a decantar. Entonces empezamos a desarrollar esa idea y terminó en esta figura que está acá, que era un fundidor con un decantador. Siempre el desafío que tuvimos era, y la incertidumbre, la incógnita era qué iba a pasar con las piedras. Sabíamos que la arena iba a decantar, así que empezamos, como le dije antes, a desarrollar esta idea que estaba compuesta por un estanque que permitía fundir el azufre y por decantadores. Usamos los procesos básicos nomás de la ingeniería química y llegamos a esta solución. Y aquí un poquito para contarles más detalles. Este era un estanque para fundir, que funde azufre. El proceso de fusión de azufre se lleva a cabo, se puede llevar a cabo en cualquier estanque. En realidad, no, si el azufre está limpio, no genera ningún problema. Y se realiza la fusión de este azufre a través de intercambiadores de calor, de serpentinas donde fluye vapor. El azufre se licúa, ¿no es cierto? Entonces desarrollamos acá un sistema de válvulas y un receptáculo que permitía que las piedras, a medida que se iba fundiendo el azufre, estas piedras decantaban y con cierta frecuencia nosotros las íbamos retirando. Luego, por rebalse, estos decantadores permitían, ¿no es cierto?, que la arena de distintas granulometrías se fuera depositando y luego, por rebalse, se enviaba a nuestro estanque de fusión. Una solución sencilla a un problema de envergadura, eran 50.000 toneladas. Así que lo pensamos, lo probamos en el laboratorio y lo echamos a andar. Todo esto lo hicimos con ingeniería local, lo construimos acá en las maestranzas de Antofagasta Mejillones. Y una vez que estaba listo, lo pusimos a operar. Y en el tiempo yo diría que ha sido un proyecto que funcionó. Si bien se construyó para algo bien puntual, que era reprocesar este azufre que se nos contaminó en el tiempo que estuvo a la intemperie, y con súper buenos resultados. Hoy día, cuando reprocesamos azufre, permitía eliminar las impurezas entre un 80 y un 90%, el resto lo hacía el estanque principal y su filtro. Y sin pensar, se nos transformó en una prenda de garantía. Muchas veces nos ha pasado hoy día que hay buques que llegan con azufre contaminado y ese azufre no lo podemos rechazar, lo descargamos y en acuerdo con el seguro lo reprocesamos. Así que cada cierto tiempo es un equipo que ponemos en marcha y, como les digo, nos sirve para reprocesar estos azufres contaminados que por el mal manejo en las bodegas del buque, tal vez sin tener este equipo tendrían que disponerse como sustancia, como elementos, ¿no es cierto?, de descarte y mandarlos a disponer. Nosotros lo reprocesamos en acuerdo con el seguro. Así que ha sido una solución, como le digo, exitosa. No había experiencia a nivel mundial de procesar azufre con piedras y arena. Acá la desarrollamos, funcionó, fue un buen desafío, un trabajo arduo, pero salimos de ahí, pudimos dar solución a un problema que se nos había generado por una ocasión fortuita. En términos de este proyecto, se presentó a la Corfo en su momento. No soy especialista, así que sí sé que se presentó bajo la ley I+D. La Corfo lo aceptó, nos dieron ahí un beneficio, ¿no es cierto?, que es el 35% de crédito tributario, y también que el otro beneficio que se puede obtener es que el restante tú lo puedes pasar inmediatamente a gasto en el año tributario. Lo que sí, y también es como experiencia, nosotros hicimos el proyecto porque nos interesaba resolver un problema que teníamos, y una vez que ya estaba el equipo funcionando, lo presentamos a la Corfo, y la Corfo, con todas las justificaciones respectivas, lo aceptó y nos dio los beneficios que le describí más arriba. Eso era lo que teníamos para compartir. Más allá tal vez de lo simple de la solución, el problema que nosotros nos enfrentamos en su momento era un problema grande, eran 50.000 toneladas, en torno a, no sé, de haber sido en su momento $5 millones en azufre
con arena y piedra y con una solución no tan sofisticada, hecha en casa, nos dio buenos resultados. Eso era. Muchas gracias, Helio, por compartir esta experiencia. La verdad es que a pesar de que no lo creas, no sonó simple. En realidad debe haber sido un trabajo bien complejo y tal vez como para iniciar la ronda de preguntas, quería preguntarte en términos de cuánto tiempo tomó y cuánta gente se involucró en el equipo, en el equipo que trabajó este proyecto para desarrollar la idea y después poder materializarla. Mira, en general nosotros somos una empresa, somos una organización pequeña, entonces normalmente en todos los proyectos de innovación que hemos hecho en planta nos involucramos a todas las áreas porque somos pocos, entonces en general aquí ponemos todos los esfuerzos en este tipo de proyectos de las distintas disciplinas. Y apostamos por un proyecto que si bien el laboratorio funcionaba, iba a funcionar bien, como le dije antes, la incertidumbre era este manejo de piedras con azufre que está caliente, que está fundido, pero en general como nuestra forma y nuestra filosofía de trabajo es involucrarnos toda la disciplina al máximo, somos un equipo compacto, pequeño, así que requiere el esfuerzo de todos. Perfecto. Aquí hay le dice, ¿el uso de este azufre para fabricación de ácido sulfúrico le generó alguna variación en las propiedades físicas del ácido? No, generalmente cuando tú tienes contaminantes sólidos te genera más dificultades en la etapa de la filtración, ahí donde está el cuello de botella, pero no alteró ningún parámetro que nosotros generamos un ácido de calidad premium, de hecho lo tenemos certificado como food grade, se lo suministramos a omega 3 y no, nada. Por ese lado no afectó en nada, sí, era el esfuerzo que había que hacer para poder retirar las piedras y la arena, básicamente. Gracias. Y por último, con respecto o no sé si hay otra pregunta, yo creo que hay algo de tiempo para contestarla, pero respecto al tema ambiental, Helio, además del obvio beneficio de evitar el descarte de tamaña cantidad de azufre, digamos, ¿hay algún otro beneficio ambiental que tú puedas ver con este proyecto? O sea, como te dije antes, el tema de los buques siempre es un tema. Nos ha pasado en adelante que hemos recibido 2, 3 buques que llegan con azufre que se contaminan las bodegas producto del mal manejo del agua que se genera en el buque. Entonces, claro, nosotros lo tenemos que rechazar porque se contaminó. Entonces, si no tenemos este proyecto, este azufre seguro tendría que haberlo dispuesto en alguna parte. Entonces, creo que por ahí va el beneficio. Perfecto. ¿Cuántas toneladas más o menos se descartan al año? ¿Tú tienes más o menos O sea, o se nosotros. han descartado en ausencia del proyecto? Wow, tuvimos un evento grande de 7.000, me acuerdo, un embarque, no sé, al menos 10.000 hemos procesado de azufre rechazado producto de mal manejo en el buque. Bien. No, bien, muchas gracias y felicitaciones también por el proyecto. Creo que es un nuevo buen ejemplo para los socios para motivar este tema de la innovación en los socios y colaborar también y mostrar lo que hace la industria química en favor del desarrollo productivo, del medio ambiente y del bienestar de las personas a través de la innovación. Así No, que, Helio, te agradezco. gracias Sergio por la invitación, de verdad, yo no había tenido la oportunidad de participar, pero tremenda, es súper interesante poder compartir y escuchar otras experiencias. Bien, muchas gracias a todos también los que se conectaron hoy. Les recuerdo que el próximo jueves es el último webinar de este ciclo, el cuarto webinar de proyectos de innovación, caso exitoso. Así que a quienes se puedan conectar los invitamos a sumarse y agradecemos nuevamente a Miguel y Helio por sus excelentes presentaciones del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes.